La historia ama el silencio, pero aún más ama los mitos convenientes. Durante 2 milenios, la figura de María Magdalena ha sido envuelta en las pesadas túnicas de terciopelo de la pecadora arrepentida. Nos hemos acostumbrado a verla en los lienzos de los maestros del Renacimiento. Pelirroja, con ojos llorosos, arrodillada ante la cruz o lavando los pies de Cristo con nardo precioso. Se convirtió en un símbolo de sumisión absoluta y pecado redimido. Pero, ¿y si esta imagen es solo una decoración genial, erigida para ocultar detrás de ella una verdad inconveniente para los padres de la Iglesia? En el aire seco y abrasador del desierto egipcio, donde el tiempo parece congelado en ámbar, las arenas han conservado otra voz. La voz de una mujer que no se arrodilló, sino que habló, la mujer a la que Jesús besó en los labios, provocando la envidia de los apóstoles, a quien él confió un mapa secreto de los cielos, una ruta desconocida incluso para Pedro, la piedra sobre la cual se construyó la iglesia. Este es el Evangelio de María. Este texto, encontrado por casualidad y milagrosamente conservado, es como un fragmento de espejo en el que se refleja un cristianismo muy diferente. No contiene relatos de milagros con panes y peces. No contiene parábolas sobre viñedos. En cambio, contiene una compleja conversación metafísica sobre la naturaleza de la materia, la mente como el océano del alma y los 7 guardianes mortales que acechan al espíritu humano después de la muerte. Es una historia sobre dinamita intelectual colocada bajo los cimientos del mundo patriarcal. María Magdalena, en este texto, se presenta no como una prostituta, sino como una apóstol de los apóstoles. Ella es la que consuela a los hombres que han perdido la esperanza. Ella es la que posee el gnosis, el conocimiento secreto. El detalle más intrigante de este manuscrito es su mutilación física. En la única copia copta conservada, faltan las páginas de la 1ª a la 6ª y de la 11ª a la 14ª. ¿Quién las arrancó y cuándo? ¿Fue una coincidencia o un acto intencionado de censura? Nunca sabremos qué estaba escrito en esas páginas perdidas, pero lo que queda suena a revolución. Es una enseñanza sobre la libertad interior que era demasiado peligrosa para permitir que resonara con toda su fuerza. En nuestra investigación intentaremos restaurar esta conexión rota. Atravesaremos las 7 esferas descritas por María. Escucharemos la disputa del celoso Pedro y del sabio Leví. Tocaremos el misterio de la mujer que no fue solo testigo de la crucifixión, sino también guardiana de las llaves del reino, que, según ella afirmó, no está en el cielo, sino dentro de nosotros. Abrimos el Códice de Berlín número 852. La historia de los mayores descubrimientos a menudo no comienza con el solemne golpe de pala de un arqueólogo, sino con un trato silencioso en la penumbra de una tienda de antigüedades. Enero de 1896. El Cairo. Una ciudad donde el tiempo fluye tan lenta y densamente como las aguas del Nilo. El erudito y diplomático alemán Karl Reinhardt pasea por las estrechas calles del mercado. En una de las tiendas, entre escarabajos falsos y monedas romanas, un comerciante de la ciudad de Ajmim le ofrece un extraño fardo. Era un libro, no un rollo, sino un códice, con páginas cosidas en una encuadernación, similar a un libro moderno. Pero lo más sorprendente era en qué estaba envuelto. Para proteger el frágil papiro del traqueteo del camino y la humedad, alguien lo había acolchado cuidadosamente con plumas de ave. Reinhardt, con el instinto de un cazador de antigüedades, se dio cuenta de que tenía ante sí un tesoro. Compró el manuscrito y lo envió a Berlín, al Museo Egipcio. En los catálogos recibió un nombre seco y burocrático: Códice de Berlín 852. Nadie imaginaba entonces que este fardo contenía una bomba de relojería para la teología cristiana. El libro estaba escrito en el dialecto said de la lengua copta, la lengua de los últimos faraones, hablada por los cristianos egipcios. Los paleógrafos fecharon la copia en el siglo V de nuestra era, aunque el original griego, del que se hizo la traducción, fue escrito mucho antes, probablemente en el siglo II. Cuando los eruditos comenzaron a desenredar las páginas pegadas por el tiempo, descubrieron que era una colección. Allí estaban el apócrifo de Juan, la Sofía de Jesucristo, y un texto breve pero sorprendente, titulado simplemente Evangelio de María. Pero la alegría del descubrimiento pronto dio paso a la decepción rayana en la desesperación. El manuscrito estaba mutilado.
El tiempo, o quizás una mano intencionada, había arrancado el principio. Las páginas de la primera a la sexta faltaban. Nunca sabremos cómo comenzó esta historia. Entramos en una habitación donde la conversación ya está en pleno apogeo, y solo podemos adivinar lo que se dijo en la introducción. Pero eso no fue todo. Una pérdida aún más dolorosa esperaba a los lectores en el medio. Las páginas de la 11ª a la 14ª también habían desaparecido. Imaginen encontrar la única copia de un testamento que cambia el destino del mundo. Pero los párrafos clave están quemados con un cigarrillo. Esto es lo que sienten los historiadores al ver el Códice de Berlín. Las páginas desaparecidas en el medio contenían la esencia misma de la revelación. Allí, a juzgar por el contexto, se describía el núcleo del conocimiento secreto que Jesús le había transmitido a María. Este agujero abierto en el texto se convirtió en una metáfora de la propia figura de Magdalena en la historia. Su voz fue interrumpida a mitad de camino. Su verdadero papel fue extirpado de la memoria de la humanidad. Tan brutalmente como estas páginas de papiro fueron arrancadas de la encuadernación de cuero. El texto que ha llegado hasta nosotros comienza a mitad de la 7ª página. Jesús, en el texto se le llama el Salvador, conversa con sus discípulos. El ambiente es tenso. No es un sermón en una montaña, es una instrucción de despedida antes de partir hacia la eternidad. El Códice de Berlín permaneció en los almacenes del museo intacto durante casi 60 años. 2 guerras mundiales e inundaciones impidieron su publicación. Solo en 1955 el mundo pudo leer por primera vez las líneas conservadas. Y lo que el mundo leyó obligó a muchos a reconsiderar todo lo que sabían sobre el cristianismo primitivo. De las arenas de Egipto surgió una voz femenina que era igual a la masculina y en algunos aspectos la superaba. Para comprender por qué las palabras de esta mujer provocaron tanto temblor y tanta furia, debemos raspar las capas de siglos de suciedad y barniz barato de su retrato. Debemos olvidar la imagen de la prostituta harapienta y viajar a la orilla del mar de Galilea, a la ciudad que le dio su nombre, Magdala. En el siglo I de nuestra era, no era un pueblo de provincias, sino un próspero centro industrial. En hebreo, la ciudad se llamaba Migdal Nunaya, la torre de los peces. El aire estaba impregnado del olor a sal y dinero. Aquí se salaba pescado para exportar a la propia Roma y se producían tejidos caros. Era una ciudad de mercaderes, artesanos y personas independientes. El propio apodo de Magdalena no es solo una indicación de su lugar de residencia. La palabra aramea Migdal significa torre o fortaleza. Escuchen este sonido, María la Torre. No es un nombre para una mujer débil y caída. Es un título. Es el nombre de alguien que se mantiene firme cuando otros caen. Es un símbolo, al igual que Simón se convirtió en Pedro, la roca. La arqueología y los textos del Nuevo Testamento, si se leen atentamente, pintan un retrato de María que sorprende por su modernidad. No era pobre. En el 8º capítulo del Evangelio de Lucas se dice claramente: María y otras mujeres le servían de sus bienes. Esto significa que María Magdalena fue una patrocinadora del movimiento de Jesús. Fue la columna vertebral financiera de este grupo itinerante. Mientras Pedro y Andrés echaban sus redes, María sacaba la bolsa. Era una mujer independiente, con fortuna propia, que podía permitirse dejar su hogar y seguir al Maestro por los polvorientos caminos de Judea. ¿De dónde surgió el mito de los 7 demonios expulsados de ella? En el mundo antiguo, la posesión demoníaca no era un sinónimo de pecado o depravación. Era una enfermedad física o mental. Jesús la sanó y, en respuesta, ella le dedicó no solo su fe, sino toda su vida. Pero su título principal, reconocido incluso por la iglesia primitiva, suena como apóstol de los apóstoles. Apóstol de los apóstoles. Este título lo obtuvo no por su belleza, sino por su valentía. En la hora de la verdad, cuando los soldados romanos llegaron al huerto de Getsemaní, los apóstoles varones temblaron. Pedro, la roca, negó 3 veces por miedo. Judas traicionó. Los demás huyeron y se escondieron tras puertas cerradas. ¿Quién quedó? Las mujeres. María Magdalena estuvo al pie de la cruz cuando Jesús moría. No apartó la mirada. Fue ella quien llegó a la tumba temprano en la mañana del domingo, cuando aún estaba oscuro y aterrador. Y fue a ella, no a Pedro ni a Juan, a quien se apareció primero el Cristo resucitado. Imaginen este momento de absoluta soledad y grandeza. Toda la historia del cristianismo pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía una mujer.
Si María no hubiera llegado a la tumba, si no lo hubiera visto y no hubiera corrido a contarles a los hombres que la tumba estaba vacía, los evangelios no existirían. Se convirtió en la primera predicadora en la historia de una nueva era. Llevó el mensaje a aquellos que debían ser pescadores de hombres, pero que en ese momento estaban sentados en un rincón, temblando de terror. Jesús la eligió. La convirtió en un puente entre la muerte y la vida. Fue precisamente este hecho, su primacía, su cercanía al Maestro, lo que se convirtió en el pecado original, que los hombres que escribieron la historia de la Iglesia no pudieron perdonarle. María Magdalena no fue una pecadora a la que había que perdonar. Fue una torre contra la que se estrelló la ola del miedo masculino. Y en el Evangelio de María escuchamos la voz de esta misma mujer, fuerte, sabia y conocedora de misterios inaccesibles para otros. Abrimos el Códice de Berlín en la 7ª página. El texto nos arroja en medio de la acción, en una habitación cerrada y sofocante en Jerusalén. No es una reunión solemne de santos con aureolas sobre sus cabezas, como en los frescos. Es una reunión de fugitivos aterrorizados. Jesús, en el texto, el Salvador acaba de dejarlos. Les dio las últimas instrucciones y se fue. Los discípulos quedaron solos. La atmósfera en la habitación está impregnada de pánico. El Evangelio de María retrata a los apóstoles, esos mismos hombres que pronto irían a bautizar naciones, en un estado de completa descomposición moral. Lloran. Están en profunda depresión. El texto conserva su discurso directo, lleno de desesperación. ¿Cómo iremos a los gentiles y predicaremos el Evangelio del reino del Hijo del Hombre, si ellos no lo perdonaron a Él? ¿Cómo nos perdonarán a nosotros? Esta es la voz del instinto de autoconservación. Pedro, Andrés, Leví. Todos entienden que el Imperio Romano y el Sanedrín judío son una picadora de carne. Su maestro, que poseía el poder de resucitar a los muertos, fue brutalmente ejecutado. ¿Qué le harán a ellos, simples pescadores? Temen el dolor, temen la muerte, temen salir por el umbral. En este momento, cuando el espíritu masculino está quebrado por el miedo a la represalia física, una mujer, María Magdalena, se levanta de su asiento. No llora, no se desgarra los cabellos. El texto dice: entonces María se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis, no os aflijáis ni dudéis, porque su gracia estará con todos vosotros y os protegerá. Este es un punto de inflexión. En una sala llena de hombres, una mujer asume el liderazgo. Ella actúa no como consoladora, sino como una comandante que levanta el ánimo de un ejército desmoralizado. Les dice: alabemos mejor su grandeza, porque nos preparó y nos hizo humanos. La palabra copta utilizada aquí no significa simplemente humanos, sino humanos perfectos, humanos en el sentido más elevado. Les recuerda que no son cuerpos que puedan ser crucificados, sino espíritus que no pueden ser destruidos. El efecto de sus palabras fue instantáneo. El Evangelio informa: dicho esto, María volvió sus corazones hacia el bien y comenzaron a discutir las palabras del Salvador. Piensen en esta escena. María Magdalena está literalmente reanimando la Iglesia apostólica. Sin su intervención, según este texto, los discípulos podrían haberse dispersado o haberse quedado encerrados hasta ser arrestados. Ella los saca del pantano del miedo a la tierra firme de la fe. Es en este preciso momento, cuando el pánico retrocede, que Pedro, el futuro primer papa romano, se dirige a ella con una petición que suena como un reconocimiento de su superioridad. Dice: hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces pero nosotros no, y que nosotros no hemos oído. Esta petición es de total humildad, pero ya contiene la semilla del futuro conflicto. Pedro reconoce: María tiene acceso a archivos que le están cerrados. Ella es portadora de información exclusiva, y María accede. Comienza a hablar, pero lo que va a decir no agradará a Pedro. Será una revelación que romperá la unidad de los discípulos y hará que los hombres sientan la punzada de la emoción más antigua y venenosa, los celos. En el silencio del aposento alto de Jerusalén, donde acababa de sonar la voz tranquila de María, se instaló una tensión, densa como una nube de tormenta. Había terminado de contar lo que el Maestro le había revelado en una visión secreta. Permaneció en silencio, esperando que sus hermanos apóstoles recibieran esas palabras como un regalo. Pero en lugar de gratitud,
escuchó el chirrido de la masculinidad herida. El primero en hablar fue Andrés. Era cauteloso, como un diplomático. «Decid, hermanos, ¿qué pensáis de lo que ha dicho?», preguntó mirando al suelo. Porque no creo que el Salvador haya dicho eso, ya que estas enseñanzas son pensamientos diferentes. Andrés expresó dudas sobre el contenido. Las enseñanzas de María le parecieron demasiado complejas, demasiado esotéricas, a diferencia de las sencillas parábolas que habían oído junto al mar de Galilea. Pero luego intervino Pedro, y su reclamación fue mucho más personal y cruel. No atacó la enseñanza, sino a la portadora. Simón Pedro, el mismo Cefa, la roca sobre la que debía construirse la iglesia, explotó de celos. En el texto del Evangelio de María, sus palabras suenan como una sentencia condenatoria no contra ella, sino contra él mismo. ¿Acaso el Salvador hablaba en secreto con una mujer, apartándonos a nosotros? ¿Y debemos nosotros convertirnos y escucharla a ella? ¿Acaso la prefirió a nosotros? En estas tres preguntas está la quinta esencia de un gran punto de inflexión histórico. Pedro no podía asimilar la simple idea. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, podía confiar las llaves del conocimiento superior a una mujer. En la sociedad judía del siglo I, una mujer no tenía derecho a testificar en un tribunal. Su palabra no valía nada. Era un ser de segunda clase. Pedro, a pesar de todo su amor por Cristo, seguía siendo un hombre de su tiempo. Pensaba en jerarquías. Él era el mayor. Era un hombre. ¿Cómo podía el maestro pasarlo por alto y darle la primacía a María? No era una discusión teológica, era una lucha por el poder. Pedro sintió que el suelo se le escapaba. Si Jesús le había revelado a María más que a él, entonces ella era la líder espiritual, y ellos, los 12 hombres, debían sentarse a los pies de una mujer y aprender. Para un pescador de Cafarnaúm, esto era inconcebible. María, al oír estas palabras, lloró. «Hermano mío, Pedro, ¿qué piensas?», preguntó entre lágrimas. «¿Crees que lo he inventado de mi corazón o que miento acerca del Salvador?». Este es un momento de terrible soledad. Un profeta rechazado por los suyos. Pero entonces, en defensa de María, intervino Leví Mateo. Sus palabras suenan como la voz de la razón, tratando de enfriar la atmósfera acalorada de la disputa. «Pedro, siempre te enfadas. Ahora veo que discutes con una mujer como si fuera una adversaria. Pero si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros». Este reconocimiento de Leví. La amó más que a nosotros. Es la declaración más explosiva de todo el apócrifo. Los apóstoles reconocen que había una conexión especial, una intimidad espiritual y quizás también afectiva, de la que los hombres estaban privados. El conflicto de Pedro y María no es solo una disputa entre dos discípulos, es la bifurcación en la que se encontraba el cristianismo. Ese día en el aposento alto se enfrentaron dos modelos de la futura iglesia. El modelo de María, una iglesia mística, interior, basada en la experiencia personal y la revelación, donde el género no importa. El modelo de Pedro, una iglesia autoritaria, jerárquica, basada en reglas, dogmas y poder masculino. Pedro venció en la perspectiva histórica. Su línea fue continuada por Roma. María fue silenciada durante miles de años, pero en ese momento concreto, en esa sala, la victoria moral fue suya. Ella poseía el conocimiento y Pedro solo poseía ambiciones. Hemos visto el conflicto. Ahora es hora de saber de qué surgió. ¿Qué contó exactamente María? ¿Qué secreto reveló? ¿Qué causó tal ira? Pasamos a la médula de la enseñanza prohibida. Volvamos un paso atrás. En el momento en que María aún no había sido interrumpida por la grosería de Pedro, ¿de qué hablaba exactamente? ¿Cuál es este conocimiento secreto que Jesús confió a una mujer, pero ocultó a los hombres? En el centro de su relato se encuentra un diálogo que cambia la física misma de la fe. María cuenta a los apóstoles: «Vi al Señor en una visión y le dije, Señor, te veo hoy en esta visión». Él respondió y me dijo: «Bienaventurada tú, que no temblaste al verme, porque donde está la mente, allí está el tesoro». Y entonces María le hace a Jesús una pregunta que atormentó a los filósofos durante siglos. «Señor, ¿el que ve una visión, la ve con el alma o con el espíritu?». La respuesta del Salvador en este texto es la clave de todo el cristianismo gnóstico. Dice: «No la ve el alma ni el espíritu, sino la mente,
nous, que está en medio de ellos. Ese es el que ve la visión. Aquí nos encontramos con un concepto que se ha perdido en el cristianismo tradicional. La palabra griega nous. En las traducciones sinódicas a menudo se simplifica a la palabra mente, lo que nos hace pensar en la lógica, el intelecto o el cerebro. Pero para el hombre antiguo, nous es algo diferente. Es el ojo del corazón. Es la parte superior de la conciencia humana, la chispa divina que vive dentro de cada uno. Es el órgano creado específicamente para ver a Dios. ¿Por qué esta enseñanza fue tan revolucionaria y peligrosa? Los evangelios canónicos, sobre los que se construye la iglesia moderna, ponen un fuerte énfasis en la resurrección física. Recuerden a Tomás el incrédulo, que necesitó meter los dedos en las heridas de Cristo para creer. Recuerden a Pedro, que comió pescado con el resucitado. Para la iglesia ortodoxa era vital demostrar: Jesús regresó en carne. El cuerpo es la prueba. El Evangelio de María habla de lo contrario. El cuerpo no importa. La carne es solo un vestido. El verdadero encuentro con Dios no ocurre en el mundo exterior, sino en el espacio interior de la mente, nous. María afirma: para ver a Cristo no es necesario esperar su segunda venida en las nubes. Es necesario cerrar los ojos, calmar las emociones, el alma y sintonizar la mente con la pureza divina. Esta enseñanza fue dinamita bajo el trono de Pedro. Si Dios se conoce a través de la mente interior, a través de la iluminación personal, ¿para qué se necesitan obispos? ¿Para qué se necesitan sacerdotes, templos y rituales? En el concepto de María, cada persona es su propio templo y su propio sacerdote. La salvación no es una recompensa por buen comportamiento que otorga la salvación. La salvación es un acto de autoconocimiento, porque donde está la mente, allí está el tesoro. Fue una democratización de la santidad. El Jesús de María Magdalena no exigía adoración ciega, exigía conciencia. No venía como un rey a esclavos, sino como una imagen a un espejo. En este pasaje, María describe un estado que hoy llamaríamos meditación o ensoñación lúcida. Enseña a los apóstoles que la frontera entre los mundos es permeable, y la llave de la puerta está en sus propias cabezas. Pero para cruzar esa puerta hay que superar a los guardianes. Y aquí comienza la parte más mística y aterradora de la revelación de María: la descripción del viaje del alma después de la muerte. Las ideas del cristiano moderno sobre la vida después de la muerte suelen ser simples y reconfortantes. El alma abandona el cuerpo, ve un túnel, una luz, se encuentra con ángeles o familiares, y Pedro abre ante ella las puertas de perlas. Pero el Evangelio de María presenta un mapa muy diferente para la muerte. No es un paseo turístico al Edén, es una fuga de una prisión de régimen estricto. Y la ruta de esta fuga pasa por un territorio hostil. María continúa su relato. Describe cómo el alma, al abandonar el cuerpo, comienza su ascenso hacia arriba, pero el cielo sobre sus cabezas no está vacío, está habitado. El espacio entre la tierra y la pléroma, la plenitud divina, está dividido en niveles de esferas de influencia, controladas por entidades poderosas y despiadadas. En la tradición gnóstica, se les llama arcontes, del griego gobernantes. Son los carceleros del cosmos. Su tarea es evitar que la chispa divina, el alma, regrese a la fuente. Quieren retenerla en el ciclo de la materia, el sufrimiento y los renacimientos. En el texto del Evangelio de María, el alma se enfrenta a 4 grandes fuerzas. No son monstruos físicos con cuernos y pezuñas. Son aspectos personificados de la imperfección humana que se han convertido en barreras cósmicas. María los llama el primero, la oscuridad. Segundo, la concupiscencia, el deseo. Tercero, la ignorancia. Cuarto, la celosía mortal o la ira. Pero la prueba más difícil espera al alma al final. El cuarto. La ira no es un guardián, es una hidra de 7 cabezas. El texto dice: la cuarta fuerza tiene 7 formas. La primera es la oscuridad. La segunda es el deseo. La tercera es la ignorancia. La cuarta es la envidia de la muerte. La quinta es el reino de la carne. La sexta es la estupidez de la carne. La séptima es la sabiduría furiosa. Estas son las 7 fuerzas de la ira. Esta arquitectura de los cielos recuerda de manera escalofriante las esferas planetarias de la astronomía antigua. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, que el alma debe superar. Pero aquí estos planetas no son cuerpos celestes, sino puestos de control espirituales, puntos de paso.
En cada nivel el alma es detenida, se le hacen preguntas, se la registra. Los guardianes buscan contrabando, apegos al mundo terrenal. Si queda una gota de pasión, ira o amor por la materia en el alma, los arcontes tienen derecho a detenerla y arrojarla de regreso al cuerpo. Imaginen el horror del alma que acaba de liberarse de un cuerpo mortal enfermo. Vuela hacia arriba, esperando el descanso, pero de repente se encuentra ante un muro. Una voz de la nada pregunta: ¿de dónde vienes, matadora de hombres, y a dónde vas, devoradora de espacio? Es un interrogatorio hostil. El alma en esta cosmología no es una oveja inocente. Es una fugitiva sin documentos. Para pasar, debe conocer las contraseñas. Debe demostrar que es ajena a este mundo de maldad. María Magdalena, en este texto, actúa como una exploradora. Le da a los apóstoles un mapa de campos minados. Dice: vuestra fe no es suficiente. Necesitáis conocimiento, gnosis. Debéis saber qué responder a los guardianes, o os quedaréis aquí para siempre. Este concepto transforma la salvación de una espera pasiva de misericordia en una batalla intelectual activa y peligrosa. Y ahora veremos cómo lucha exactamente el alma contra estas fuerzas. La ascensión del alma, descrita por María Magdalena, no es el vuelo de un pájaro hacia el cielo abierto, es más bien el paso de un explorador a través de la línea del frente. El alma debe ser invisible, silenciosa y absolutamente consciente. Según el texto del Códice de Berlín, cuando el alma comienza su camino ascendente, deja atrás la primera fuerza, la oscuridad. El texto no presenta un diálogo con la oscuridad. Es un obstáculo silencioso. La oscuridad aquí es la densidad misma del mundo material, la gravedad de la existencia terrenal. Si el alma está iluminada, posee gnosis. La oscuridad simplemente no la ve. El alma la atraviesa como la luz atraviesa el vidrio, pero luego surge en el camino la segunda fuerza. Su nombre es deseo en el original griego epitimia. Esto no es solo deseo sexual. En el sentido gnóstico, el deseo es la sed de posesión. Es la fuerza que hace que el hombre quiera cosas, estatus, poder, sensaciones. Es la misma energía que nos ata a la materia, haciéndonos creer que la felicidad se encuentra en el mundo exterior. En el Evangelio de María, el diálogo entre el alma y el deseo se asemeja a un interrogatorio judicial. El deseo ve al alma y grita: no te vi descender, pero ahora te veo ascender. ¿Por qué mientes perteneciendo a mí? Es una acusación terrible. El guardián afirma: eres mía, estás hecha de materia. Amabas este mundo, lo deseabas. No tienes derecho a irte porque eres parte del sistema. El deseo intenta convencer al alma de que no es una chispa divina, sino solo un conjunto de instintos terrenales. Pero el alma, instruida por el Salvador y María, tiene una respuesta, una contraseña. Dice: te vi, tú no me viste ni me reconociste. Te serví como vestimenta y tú no me conociste. En esta frase está toda la esencia de la liberación gnóstica. El alma dice: mi cuerpo era solo un disfraz, un traje espacial, una vestimenta que llevaba. Tú, deseo, interactuaste solo con mi cuerpo, con mi máscara, pero a mi verdadero yo nunca lo viste. Fui una espía en tu casa. Al darme cuenta de esta separación, yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mis deseos. El alma se vuelve invisible para el deseo. El guardián pierde poder y se ve obligado a retroceder, pero la victoria no es definitiva. El alma asciende más y se encuentra con la tercera fuerza, la ignorancia. La ignorancia es el enemigo más insidioso. La ignorancia es la falta de autoconocimiento. Es la vida en piloto automático. La ignorancia le hace al alma una pregunta llena de arrogancia y de intento de confundir. ¿A dónde vas? Estás atrapada en la maldad, pero no juzgues. El guardián intenta inculcar en el alma un sentimiento de culpa. Estás atrapada en la maldad y la obliga a entrar en una reacción emocional. No juzgues. Si el alma comienza a justificarse o a discutir, perderá. Se quedará atrapada en las redes del karma. Pero el alma responde con una calma gélida. ¿Por qué me juzgas tú, a mí que no he juzgado? Fui atrapada, a mí que no he atrapado. No fui conocida, pero conocí que todo está sujeto a disolución, tanto las cosas terrenales como las celestiales. La respuesta del alma es una declaración de total desapego. Dice: comprendí la naturaleza del juego.
Todo lo que ha sido creado se destruirá. No me aferro a nada. Al leer este texto, entendemos que María Magdalena no describe un espacio exterior. Estas fuerzas, deseo, ignorancia, ira, no viven en las nubes, viven dentro de nosotros. El viaje del alma comienza aquí y ahora. Cada vez que una persona supera la codicia, la lujuria o la estupidez, pasa por una aduana cósmica. El Evangelio de María nos dice algo aterrador. El infierno no es un lugar donde los demonios fríen a los pecadores. El infierno es un estado en el que no puedes diferenciarte de tus deseos. Si mueres siendo esclavo de tus pasiones, no podrás pasar ante los guardianes. Te convertirás en tu propio carcelero. El deseo dirá, «Eres mío», y lo aceptarás. Porque durante toda tu vida creíste que eso es lo que eras, tus deseos. Habiendo superado 3 niveles, el alma se encuentra ante el jefe final. Se le presenta la cuarta fuerza, el dragón de 7 cabezas de la ira. Nos acercamos a la culminación del viaje místico. El alma ha dejado atrás las trampas primitivas del deseo y la ignorancia. Ahora se encuentra ante la barrera final que separa el mundo del tiempo de la eternidad. Ante ella está la cuarta fuerza. En el texto del Evangelio de María no tiene un nombre único, pero su naturaleza es la ira o la furia. Es una hidra de 7 cabezas que custodia la entrada a la plenitud. María enumera estas 7 cabezas con la precisión de un cirujano que extirpa un absceso. No es solo una lista de pecados, es la anatomía del ego humano. Cada cabeza es una cadena con la que el mundo material nos encadena a él. Miremos a los ojos de estos monstruos. Primera, la oscuridad no es la ausencia de luz, sino la ausencia de claridad, la ceguera fundamental del espíritu. Segunda, el deseo. La sed de posesión que nunca puede ser saciada. Tercera, la ignorancia, el rechazo a la búsqueda de la verdad, una existencia cómoda en la mentira. Cuarta, la envidia de la muerte, una imagen muy compleja. Es la envidia de la vida, el miedo a la muerte, que hace que el hombre se aferre a la supervivencia a cualquier precio. Quinta, el reino de la carne, la convicción de que el cuerpo es la única realidad, el materialismo en su absoluto. Sexta, la sabiduría de la carne o la estupidez de la carne. Una mente astuta que sirve a los instintos, un intelecto dirigido solo al éxito terrenal. Séptima, la sabiduría furiosa. La cabeza más peligrosa es el cinismo, la inteligencia maliciosa, el orgullo de la mente que se cree superior al amor. Estas 7 formas le hacen al alma una pregunta que suena como una acusación de asesinato. Gritan, ¿de dónde vienes, matadora de hombres? ¿Y a dónde vas, devoradora de espacio? Reflexionen sobre esta formulación. Los arcontes acusan al alma de haber matado a un hombre. ¿De qué asesinato se trata? Se trata del asesinato del viejo hombre interior. El alma ha aniquilado su ego, sus apegos, su personalidad terrenal. Para los arcontes que se alimentan de las pasiones humanas, esto es un crimen. El alma iluminada para ellos es la asesina de su alimento. Llaman al alma devoradora de espacio porque ha superado los límites del mundo material. Se ha vuelto más grande que el cosmos. Pero el alma que ha pasado por la escuela de María no teme las acusaciones. Conoce la verdad. Su respuesta es un himno de liberación. Lo que me ataba ha sido aniquilado. Lo que me rodeaba ha sido superado, mi deseo ha desaparecido y la ignorancia ha muerto. En el mundo fui liberada del mundo y en el tipo de existencia, del tipo celestial y de aquellos olvidos que son temporales. El alma declara, el juego ha terminado, los decorados se han derrumbado. Lo más terrible de las 7 formas de la ira es que no son enemigos externos, son nuestros propios reflejos. Cuando el alma mira la sabiduría furiosa o el reino de la carne, ve partes de sí misma que amó o cultivó en vida. Son nuestras ambiciones, nuestros miedos, nuestro orgullo. Superar este nivel significa renunciar a uno mismo. Significa mirarse al espejo y decirle al reflejo, tú no soy yo. Es un acto de renuncia suprema. La mayoría de la gente no puede superar esta barrera no porque los demonios sean fuertes, sino porque aman demasiado sus cadenas. No quieren separarse de su sabiduría furiosa o de sus deseos. María enseña,
La salvación no es adquirir algo nuevo, es desechar todo lo superfluo hasta que solo quede la luz pura y desnuda. Cuando el alma pronuncia la fórmula de liberación, las 7 formas se apartan, pierden su poder. La gravedad de la materia se desactiva y llega aquello para lo que se ha realizado este camino. Cuando el alma supera la última 7ª cabeza de la ira, la batalla termina. El estruendo de la batalla cósmica se apaga. Los gritos de los arcontes exigiendo sumisión se disuelven en el vacío. Llega el momento que en el texto del Evangelio de María se describe como el punto culminante de la existencia. El alma pronuncia sus últimas palabras en este mundo. De ahora en adelante encontraré reposo en el tiempo del siglo, en el silencio. Aquí María Magdalena introduce un concepto clave de la escatología agnóstica. Reposo, en griego anapausis, no es sueño ni inactividad. Es la salida de la matriz del tiempo. En el gnosticismo, el tiempo, cronos, se considera un instrumento de prisión, un mecanismo que hace que las cosas envejezcan, se pudran y mueran. Encontrar reposo significa trascender el tiempo y entrar en la eternidad. Aion es el regreso a casa, a la plenitud divina, donde no hay división entre el yo y el mundo, entre sujeto y objeto. Y la clave de este estado es el silencio. En el cristianismo canónico, construido por Pedro y Pablo, Dios es la palabra logos. Dios habla, crea, juzga, da leyes. La iglesia es un lugar donde la voz de la predicación, la oración, el canto suena constantemente. El silencio en el templo asusta, pero María enseña otra cosa. Dice que Dios está más allá de las palabras. Las palabras son instrumentos de la materia. Siempre son falaces y limitadas. La verdad vive solo en el silencio. Al final de su relato, María hace algo que confirma su enseñanza mejor que cualquier argumento. El texto dice: dicho esto, María se calló, ya que el Salvador había hablado con ella hasta este punto. No pide reconocimiento, no discute, simplemente se sumerge en el mismo silencio del que acaba de hablar. Se convierte en la encarnación viviente de su enseñanza. ¿Por qué esta enseñanza del silencio fue tan peligrosa para la iglesia primitiva? ¿Por qué tuvo que ser arrancada y quemada? Porque el silencio no se puede controlar. La institución de la iglesia necesita rituales, dogmas y palabras sonoras para unir a la grey y mantener el poder. Necesita una jerarquía. Dios habla al obispo, el obispo habla al sacerdote, el sacerdote habla a la grey. María Magdalena propone un cortocircuito en esta cadena. Dice: callad, id dentro de vosotros mismos, pasad junto a los guardianes y encontraréis a Dios vosotros mismos. Es anarquismo espiritual, es la libertad que deja a los intermediarios sin trabajo. El hombre que ha encontrado a Dios en el silencio de su mente, nous, ya no necesita a Pedro. Se vuelve igual a Cristo. Para el imperio en construcción, la iglesia, esto era una herejía. No podía haber una peor. El contraste en aquella sala superior era abismal. Por un lado, María, sumergida en la silenciosa gracia. Por otro, Pedro y Andrés, que inmediatamente empezaron a hacer ruido, a discutir y a indignarse. El ruido venció al silencio. La jerarquía masculina venció a la mística femenina. Pero esta victoria se logró a un alto precio. Para silenciar la voz de María, la iglesia tuvo que cometer la mayor falsificación de la historia. No solo tuvieron que prohibir su evangelio, sino que tuvieron que destruir su reputación. ¿Cómo destruir a un peligroso adversario ideológico si no se le puede matar físicamente? Porque ya está muerto y se ha convertido en leyenda. La respuesta es simple. Hay que reescribir su biografía. Hay que convertir al héroe en antihéroe, al sabio en tonto y al líder espiritual en una mujer caída. Esto es exactamente lo que le sucedió a María Magdalena. Nos trasladamos al año 591 después de Cristo, Roma. La ciudad yace en ruinas tras las invasiones bárbaras. La peste hace estragos. En esta hora sombría, en el púlpito de la Basílica de San Clemente, sube el Papa Gregorio I, a quien la historia llamará el Grande. Pronuncia la homilía 33, que se convertirá en la operación de relaciones públicas negativas más exitosa de la historia de la humanidad. Con precisión quirúrgica, el Papa Gregorio comete un fraude. Toma 3 figuras femeninas completamente diferentes de los evangelios. Primero, María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios. Segundo, María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Tercero, una mujer pecadora anónima, la ramera,
que lavó los pies de Cristo con ungüento y los secó con sus cabellos en casa del fariseo. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Gregorio el Grande declara, aquella a la que Lucas llama pecadora y aquella a la que Juan llama María de Betania. Creemos que es la misma María, de la que fueron expulsados 7 demonios. Con un solo trazo de lengua, 3 mujeres se fusionaron en una. ¿Y qué pasa con los 7 demonios? Gregorio les da una nueva interpretación. ¿Qué significan estos 7 demonios, sino todos los vicios? Equivale la enfermedad al pecado y el pecado a la lujuria. Así nació la leyenda. María Magdalena, apóstol de los apóstoles, patrocinadora, diestra y maestra, se convirtió instantáneamente en una prostituta, una pecadora arrepentida con el cabello suelto y un vaso de perfume. ¿Por qué la iglesia necesitó esta mentira? Fue una necesidad política. Hacia el siglo VI, la iglesia se había consolidado definitivamente como una estricta jerarquía masculina. Obispos, sacerdotes, diáconos, solo hombres. A las mujeres se les prescribió el silencio en la iglesia, como escribió el apóstol Pablo. Pero la figura de María Magdalena era un impedimento. Era demasiado grande. En los textos apócrifos, como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, ella se presentaba como portadora de la gnosis, como alguien que sabía más que Pedro. Esto socavaba la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. La operación ramera resolvió este problema de manera genial. Al convertirla en prostituta, la iglesia mató 2 pájaros de un tiro. Primero, la despojó de su autoridad. ¿Quién escucharía las enseñanzas de una ex ramera? Su destino es llorar y arrepentirse, no enseñar a los hombres. Segundo, creó una poderosa herramienta de propaganda. La imagen de la Magdalena arrepentida se convirtió en un símbolo de que incluso el pecador más sucio puede ser perdonado si acude al seno de la iglesia y se le somete a ella. Piensen en el poder de esta marca. En 1969, el Vaticano reconoció oficialmente el error. El Papa Pablo VI separó a Magdalena de la pecadora anónima. La iglesia dijo en voz baja, «Nos equivocamos. Ella no era una prostituta». Pero era demasiado tarde. 14 siglos de propaganda habían hecho su trabajo. Entren en cualquier museo del mundo, verán cientos de cuadros de Tiziano, El Greco, Caravaggio, donde Magdalena es representada semidesnuda, con los ojos rojos en pose de total humillación. El arte fijó la mentira mejor que cualquier documento. María Magdalena permaneció en la memoria del mundo como una gran pecadora, no como una gran apóstol. Su voz, que sonaba en el Códice de Berlín, fue silenciada no por la arena del desierto, sino por el sermón de un hombre que decidió que una mujer no podía ser la voz de Dios. Cerramos la frágil cubierta del Códice de Berlín. El texto del Evangelio de María se interrumpe tan abruptamente como comienza. La última escena conservada es una defensa. Leví Mateo dice a Pedro, «Vamos a revestirnos del hombre perfecto y vayamos a predicar, sin establecer otra ley que la que dijo el Salvador». Y se fueron y predicaron, pero la historia siguió el camino de Pedro, no el de María. ¿Qué tenemos en las manos después de 2 milenios? Simplemente un montón de papiros viejos, una herejía, justamente olvidada en las arenas o algo más. El Evangelio de María es un manifiesto de libertad espiritual. Es un documento que afirma que la verdad no tiene sexo. En un mundo donde la mujer era considerada una cosa, resonó una voz que dijo, «El espíritu no conoce género, la mente nous, no conoce diferencias. Ante la eternidad, todos somos iguales». Esta es la historia de que la iglesia más importante no está en Roma ni en Jerusalén. Está dentro de la caja torácica de cada persona. La enseñanza de María Magdalena es peligrosa porque despoja del miedo. Dice, «No temáis a los arcontes, no temáis a las autoridades, no temáis a la muerte. Si os habéis conocido a vosotros mismos, si habéis vencido vuestras 7 formas internas de ira, sois libres. Nadie puede reteneros». La iglesia de Pedro construyó una gran civilización, catedrales y jerarquía. Dio al mundo ley y orden, pero pagó por ello la pérdida de la experiencia mística viva que guardaba María. El cristianismo se convirtió en la religión del libro y del rito, dejando de ser la religión de la visión interior. Miramos las páginas arrancadas del manuscrito 16 y 114. Es un vacío que grita más fuerte que las palabras. Quizás estas páginas son una metáfora de toda nuestra cultura.
Hemos construido una civilización sobre la lógica masculina, la fuerza y la ley, arrancándole la sabiduría femenina, la intuición y el silencio. Hemos amputado una parte de nuestra alma y ahora nos sorprendemos de por qué el mundo es tan cruel e inestable. El regreso del Evangelio de María es un intento de pegar estas páginas de nuevo. Es una oportunidad para restaurar el equilibrio. María Magdalena no ha regresado para vengarse de Pedro. Ha regresado para recordar. Sin lo femenino, el cuadro de Dios permanece incompleto. La arena de Egipto ha conservado lo que los hombres intentaron destruir. Y ahora que conocemos la verdad sobre la discípula amada, ya no podemos mirar la historia con los mismos ojos. La torre de Magdala se alza de nuevo y desde su cima se abre una vista que te quita el aliento.